bienvenidos a un nuevo capítulo de Código 21, un programa que se transmite por las pantallas GTV Manquehue todas las semanas, tocando y analizando, visualizando distintos temas. Hemos hablado de todo tipo de cosas, del futuro, del presente y del pasado. Pero la semana pasada quedó algo inconcluso. Estábamos hablando sobre los estados fallidos y yo me pregunté, pues siempre se habla de estado fallido cuando se habla de Centroamérica. Todos estos países bananeros, con instituciones muy débiles. Entonces dije, bueno, ¿cómo estamos en Chile? ¿Chile es un estado sólido, es un estado frágil o un estado fallido? Y estuvimos desarrollando una serie de cosas, hubo muchos comentarios, la gente me daba su opinión, algunas opiniones eran técnicas, otras eran de forma, ¿no? Porque no conversa con las manos en los bolsillos, me dicen. Pero me gusta conversar con las manos en los bolsillos de una forma relajada, porque aquí no hay mayor pauta en este programa. Yo estoy uniendo puntos, ¿cierto?, según el acervo cultural, la experiencia que uno ha tenido, y cuando uno habla, generalmente habla por experiencias. Entonces, después de ver, visualizar y haber estado en estados fallidos, no quiero mencionarlos porque tengo algunos amigos allá, pero lo voy a mencionar: Guatemala. Me acuerdo cuando vino el presidente Colón a Chile y estuvo en la CEPAL. Era una vergüenza cómo ese hombre estaba pidiendo, casi limosneando, la ayuda internacional para combatir los grandes males que tenía ese país. La violencia, el narcotráfico, instituciones totalmente degradadas. ¿Cómo un presidente de la República viaja por el mundo pidiendo... Es muy fea esa palabra, limosneando, pero... pidiendo, a ser más polite, pidiendo encarecidamente que los ayuden, necesitaba ayuda porque institucionalmente, en forma interna, no podían solucionar los problemas que tenía Guatemala. Estado fallido. ¿Y cómo está Chile? El ABC, para determinar si Chile es un estado fallido, primero, A, Chile tiene control sobre su territorio, Guatemala no lo tiene. Guatemala está capturado por grupos criminales. ¿Chile cómo está? Mencionamos la semana pasada el tema de Temocuycuy, 83 kilómetros al norte de Temuco, donde el Estado no puede entrar. Y si entra, tiene que entrar Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas. Si entra estas instituciones por sí solas, ya lo vimos ya con Carabineros y con la PDI. Y con la ministra que agarraron a balazo. Entonces, ¿tiene control sobre su territorio? No. Entonces, del ABC de los países, de los estados fallidos, es control de su territorio. ¿Chile tiene control de su territorio? No. Y usted me decía, me dirá, es que eso es puntual, ciertas zonas, ¿no? Cuando las fronteras son permeadas, como fueron las fronteras de Chile, no sé si son todavía permeadas, porque llegaba un minuto en el gobierno anterior que entraba un personaje venezolano, por ejemplo. Y en la frontera el carabinero le decía, oiga, ¿usted para dónde va? ¿Y a vos qué te importa? Le decía. Y el carabinero, ¿qué pasa, no? Ese era el estado de cosas. No sé cómo está ahora, la verdad. No he estado allá y no he tenido mayor información con respecto a si se han fortalecido las medidas de inmigración, de ingreso en la frontera o no. No sé. Pero hasta hace un tiempo atrás era eso. ¿Y a vos qué te importa? Entraba como Pedro por su casa y, por supuesto, entró de todo y se empezaron a instaurar crímenes que no existían en ese minuto, ¿cierto? Tráfico de influencia, prostitución infantil, tráfico de inmigrantes, prostitución infantil, secuestro extorsivo. Aumentó el tráfico de drogas, sí. Homicidios por todos lados. Hoy día uno prende la radio, la televisión, incluso los psicólogos y los psiquiatras dicen no vean las noticias, menos en la noche, porque van a dormir muy alterados. Eso no existía antes.
Y bueno, ni hablar del Tren de Aragua, los pulpos, los espartanos, los gallegos, los carteles mexicanos, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, bandas locales, Las bandas locales me refiero a que hay sectores poblacionales donde el Estado no entra por ser demasiado peligroso, o si entra tiene que hacer una estrategia que empieza a consolidarse y a madurar durante meses antes de entrar, porque son grupos que están altamente armados con armamento muy sofisticado. Tren del Coro, los piratas, hijos de Dios, miren los grupos criminales, los trinitarios, Nueva Generación, van de Fujian, de China. Entonces, ese es el asunto. ¿Somos un Estado fallido? ¿Sí o no? La otra pregunta. ¿Hay ciertos sectores de nuestro país que quieren que este país se convierta en un Estado fallido? ¿Sí o no? No nos olvidemos de la Constitución que querían impulsar. Aquí anoté un par de cosas, yo me van a perdonar, pero la nueva Constitución, aquí anoté un par de cosas. En este proceso constituyente, en el 2022, Chile perseguía la plurinacionalidad. O sea, varias naciones dentro de una nación, con sistemas legales diferenciados según pueblos indígenas. Bueno, eso es impulsar un Estado fallido. Plurinacionalidad. Sistema de justicia indígena. ¿Usted sabe las vertientes que se abren con un sistema de justicia indígena? No sé si logra usted dimensionar los alcances de un sistema de justicia para los indígenas exclusivamente, y para el resto otro sistema. Debilitamiento del Senado. El Senado sería reemplazado por una Cámara de régimen con atribuciones más... Bueno, eso impulsaba un Estado fallido. Amplia expansión de los derechos sociales. ¿Y cómo lo financian? Querían colocar todos los derechos sociales. El derecho a tener pelo, o sea, los pelados tenían derecho a tener pelo. Querían ampliar las atribuciones de los derechos sociales, o sea, millones de derechos sociales. Educación gratis, de calidad, vivienda, pero en ninguna parte decían cómo lo iban a financiar. Aumentar el tamaño del Estado, siendo que sabemos que el gobierno de turno coopta las instituciones. Cooptar, para el que no sepa qué es cuando yo llego a ser presidente de la República y digo, ya, el Ministerio de Hacienda, saco a todos los que puedo sacar y pongo a mis amigos, o las personas que pertenecen a mi partido o a mi sector. Y los méritos, no hay mérito, los pongo a dedo porque yo quiero ponerlo. Eso es cooptación, eso es destruir un Estado. Con los peores, no con los mejores. Y esto se modificaba profundamente los derechos de agua. O sea, usted ya no era dueño de su agua, el Estado era dueño del agua. ¿Usted cree que los proyectos mineros y agrícolas, que son proyectos de largo plazo, un proyecto minero puede ser un proyecto a 50 años fácil? Yo soy ingeniero en minas. Un proyecto agrícola, por ejemplo, una persona que quiere hacer plantaciones de viñedos, que al año número 8 recién le empieza a dar uva como corresponde. Y de ahí tiene que durar 20 años la parra, 25 años la parra, y hay que replantearla. ¿Usted cree que un proyecto de largo plazo, si usted no está seguro que el agua es suya y podrá disponerla a la medida que haya, por supuesto, porque la sequía, olvídese cómo está hoy día campeando por todos lados, si el agua no es suya, ¿usted va a hacer un proyecto de largo plazo en agricultura o en minería? Eso es debilitar, eso es desincentivar la inversión. Y eso provoca un Estado fallido. No hay trabajo, hay pobreza.
empobrecer. Ese es el lema. Esa era la constitución que quería impulsar. Y cuando yo hablaba con los constituyentes me decían, pero Roberto, si estuvimos al borde del precipicio, ahí, todo lo que usted como persona sana, voluntariosa, trabajadora, empeñosa, quiso construir en nuestro país, un proyecto de vida familiar, personal, qué sé yo, de repente hay fuerzas internas y externas que lo pusieron al borde del precipicio y todo lo que usted quería o pensaba que era lo correcto, se veía absolutamente vulnerado. Y esa era la constitución chavista. Hugo Chávez andaba diciendo por todos lados, hay que refundar. ¿Y quiénes eran los partidos políticos en Chile que hablaban de refundar? ¿Se acuerda usted, no? ¿Cómo si ya con Maduro, en la última parte de... Ahora llegó la demócrata Delcy Rodríguez, según Donald Trump. ¿Cómo estos grupos en Chile, perfectamente financiados por el narcoestado venezolano, querían destruir el país? Bien. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso hay fuerzas internas que a mí me preocupan mucho. Ahora, para el proyecto país que yo quiero para Chile, a lo mejor usted quiere un proyecto país muy distinto y es legítimo. Es legítimo. Oye, yo soy globalista y quiero que el poder no esté radicado acá, quiero que el Estado-Nación, como lo conocemos nosotros históricamente en los últimos 200 años, desaparezca y quiero que el poder no radique en Chile, dejar Chile como un huevo hueco, o sea, hacerle un hoyito al huevito arriba, vaciarlo, dejarlo hueco, o sea, dejar la cáscara nomás, destruir todas las instituciones, Fuerzas Armadas y de Orden, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y todo ese poder se concentre fuera de este país. Ese es el globalismo, que es distinto a la globalización. La globalización es otra cosa, la globalización es integrar los países respetando sus fronteras y respetando sus estados, como Estado formal, digamos, integrándose y respetando incluso la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. La globalización es la destrucción de todo eso. ¿A quiénes les conviene eso? ¿Quiénes están financiando todo esto de adentro y de afuera? ¿Cuál es ese proyecto? Porque no nos hemos salvado. Bajo el concepto de Estado que yo concibo. Claro, el concepto de Estado que tenga sectores radicales de izquierda es totalmente distinto. Quieren empobrecer para generar una igualdad en la pobreza. Yo no quiero eso, yo quiero que el mérito lleve a las personas. Bueno, lo hemos conversado esto tantas veces. No están los mejores en los lugares donde tienen que estar, no están los mejores. ¿Están los peores? Varios de ellos son los peores. Y conversando con mi director, porque aquí hay un equipo de trabajo, usted me ve a mí así, y no ve a nadie más, pero acá hay audio, iluminación, hay director, hay una cantidad importante de personas que permiten que este programa llegue a sus casas. Les guste o no les guste, porque usted puede tener perfectamente su opinión. Pero ¿qué pasa si el talento crece en Chile o en un país cuyo Estado es fallido? Estamos hablando, por ejemplo, de Francia. Embelé, Mbappé. La delantera francesa, ya que estamos en pleno mundial, todos vienen de África, primera, segunda generación. Llegaron a un país, porque eran colonia de Francia, desarrollado como Francia, con sus luces y sus sombras, ya vamos a conversar de Haití, y les dio todas las oportunidades del mundo y pudieron desarrollarse física y mentalmente, y hoy día son tremendo aporte para el deporte francés.
Y eso es lo que se sabe por lo visible, lo popular. Pero le aseguro que en Francia hay un montón de africanos que en África hubiese sido imposible que se desarrollen, como estos futbolistas, que a lo mejor hubiesen muerto de chiquititos por una enfermedad que ya en los países desarrollados está absolutamente superada. ¿Cuántos científicos africanos que tuvieron la oportunidad de estudiar en Francia y son tremendos profesionales, profesores de altísimo nivel, pues tuvieron la oportunidad de recibir la educación correcta, investigación, desarrollo, innovación? No conocemos los nombres, le aseguro que hay un porcentaje importante de africanos que tuvieron la oportunidad en un país del primer mundo de desarrollarse, tuvieron la oportunidad. ¿Cuántos talentos en Chile han nacido y no han tenido la oportunidad de desarrollarse porque nacieron en sectores marginales, porque no tuvieron la educación que corresponde, porque fueron víctimas de la droga y hubiesen sido tremendos deportistas, tremendos profesores, tremendos científicos, pero no tuvieron la oportunidad porque nacieron en Chile, por ejemplo, en sectores marginados, no tuvieron la oportunidad que tiene el 5% de la población de haber estudiado en colegios privados, que tampoco son de excelencia? El que me nombre, no son de excelencia ni están a nivel competitivo como los países nórdicos. Y eso es un hecho cierto. Es un hecho cierto. Y eso se refleja aquí en la prueba PISA, la prueba internacional de conocimiento. Física, matemática y lectura. Ahí lo conversamos hace algunos programas atrás. Singapur lidera. Vaya a ver cómo es Singapur ahora. Vaya a comer chicle a Singapur. A ver qué le pasa. Chicle. Orden, disciplina. No hay delincuencia. Y acá normalizamos la delincuencia. Acá escuchamos las noticias y encontraron cadáveres en la esquina tanto, en un arroyo no sé dónde, quemado. Normalizamos la violencia, normalizamos las tomas. ¿Es Chile un Estado fallido? Vamos a lo que vinimos, como dicen por ahí. A lo que vinimos. Aquí acabo de ver una cifra que me llama la atención, que la anoté porque pues no puedo saber todo de memoria. Pues. Chile tiene un sobreendeudamiento. Bueno, Chile está pagando 5.700 millones de dólares solamente en intereses por las deudas. Tenemos un 43% más o menos del PIB de deuda, de endeudamiento. Eso nos va a costar caro. Países considerados estados fallidos: Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, República Democrática del Congo, Yemen, Afganistán, etc. Venezuela. ¿Cuál es el eslogan de Hugo Chávez? Refundar. Es de manual. Es de manual. Venezuela, para que usted sepa, en el pic de producción de sus pozos petroleros, producía 3,45 millones de barriles diarios. Dimensionemos ese monto. 3,45 millones de barriles al día. Es una brutalidad. La reserva más grande de petróleo del planeta. Llegaron estos gobiernos, ¿cómo llamarlo? Criminales. Y después les voy a explicar por qué son criminales. O voy a intentar explicarles, tampoco hay que ser soberbio, no. Vamos a intentar desarrollar ese tema. ¿Sabe a cuánto llegó? Porque no se hicieron inversiones y solamente se dedicaron a robar el petróleo, nada más, robar, sin reinvertir nada. De 3,45 millones de barriles diarios llegaron a 640.000 barriles diarios. 3,45 millones a 640.000 barriles al día. Eso me recuerda a Argentina. ¿Se acuerdan cuando en el gobierno de los Kirchner
no hicieron inversiones en el área del gas y Chile firmó un contrato y un convenio maravilloso de gas, y como no habían hecho inversión en la infraestructura, colapsaron ellos y por supuesto no nos dieron a nosotros y tuvimos que empezar a hacer plantas de gas natural líquido, traer gases de todas partes del mundo. Son gobiernos que degradan todo. Y cuando se degrada todo, ¿qué ocurre? La gente empieza a morir. Por distintas razones. Primero, los hospitales no funcionan. Si alguno funciona, funciona a media. Y si funciona a media, con suerte tienen insumos. No hay remedios. La gente cuando arranca del país, porque quiere mejores oportunidades para ellos, su familia, y es legítimo, muchos de ellos tienen que pasar por el Darién, que es una selva tremendamente peligrosa, porque hay varios tipos de animales que se los comen o los pican, y el animal más peligroso es el ser humano, que se viola a las mujeres, los raptan. Y la gente en su desesperación por llegar a destinos donde tengan alguna posibilidad de prosperar, aunque tengan que nadar para llegar al país por lugares peligrosos, aunque tengan que saltar vallas gigantescas, pero la necesidad y la angustia de mejorar su calidad de vida es tal que los lleva a asumir esos riesgos, o caminar por todo el desierto para llegar a Chile. Gente que muere en el camino por enfermedad, por una serie de cosas. Son grupos criminales que llegan a saquear y a degradar. Estos temas me molestan un poco, por eso a lo mejor usted me ve un poco más vehemente, pero yendo al tema técnico, no dejaron de ser monoproductores y un muy mal manejo económico. Ya lo dije, las mayores reservas de petróleo del mundo nunca se diversificaron. Las expropiaciones masivas. Expropiese andaba Hugo Chávez. Quería expropiar todo este hombre. Odiaba la propiedad privada. ¿Qué manera de convertir una potencia? Yo me acuerdo cuando Venezuela generaba una cantidad enorme de oportunidades a los profesionales chilenos, y los profesionales chilenos iban en masa a Venezuela. Tengo varios parientes y tíos que se hicieron millonarios allá. Algunos lograron hacerse millonarios, ¿cierto? Y otros, porque la mujer les salió muy consumidora, nunca pudieron prosperar, pero ese es un tema distinto. No me rete el conocido, voy a decirlo de esa forma. Pero Venezuela da una cantidad de oportunidades salvajes de lo que era lo que se convirtió. Y no solamente petróleo, oro, cobre, no, oro, esmeralda, plata, tierras raras. Hay naciones que también están interesados en que los países fracasen para quedarse con los recursos naturales, ¿eh? Grandes potencias. Control de cambio y la hiperinflación. Es lo que querían hacer ahora en la Asamblea Constituyente. Acuérdense. Querían eliminar el Banco Central. Querían debilitar el Senado, por supuesto. Querían la plurinacionalidad, justicia distinta para distintos grupos. Cuando usted, para que sepa, usted lo sabe, usted es mucho más culto que yo, por supuesto, pero a lo mejor hay personas que no lo saben. Si usted elimina el Banco Central, el gobierno de turno puede emitir el dinero que quiera. Y ahí el país colapsa. Porque la hiperinflación es el mecanismo económico más potente para destruir a la clase media, que la clase media se convierta en pobre y los pobres en indigentes. Oiga, no se olvide, yo soy orgullosamente de corazón rotario. Yo el gran logro que tuvimos los rotarios, me incluyo, me sumo en forma muy humilde, fue que
se abolió la poliomielitis. ¿Usted sabe lo que es la poliomielitis? Es un virus de mierda que agarra a una persona y la degrada neurológicamente y la deja convertida en cualquier cosa. Conocí a varias personas con poliomielitis y la verdad es que es un desastre, es un desastre. Y con mucho orgullo los rotarios, médicos rotarios, fueron a todas partes del mundo a inocular con la vacuna de la polio. Muchos murieron porque llegaron a ciertas zonas donde los grupos controladores, muchas veces guerrilleros, mataban a los médicos porque no quería que su población recibiera la vacuna. Gente mala, sí hay gente mala en el mundo. Muchos médicos rotarios murieron. Algunos sectores, ¿cierto?, religiosos tampoco, porque encontraban que no era el camino adecuado a la vacuna porque Dios o su Dios, qué sé yo, era la persona encargada de solucionar ese problema. Pero el tema es que se erradicó la polio a nivel mundial. Y adivinen dónde floreció. Como por supuesto uno de los factores para definir si un Estado fallido o no es fallido son los servicios que se le entregan a la población, en este caso el servicio de agua potable. En Venezuela falló el agua potable. No había agua potable. ¿Sabe dónde sacaba agua la gente? De las norias, de los canales, el agua residual. Y ahí se generó una variante de la polio y las personas empezaron a adquirir la poliomielitis de nuevo, siendo que estaba erradicada a nivel mundial. Y en Chile habían sectores que querían impulsar la nueva constitución, ¿cierto? Que no iban a llevar, que la nueva constitución, que era una constitución chavista, que no iba a llevar a condiciones similares. Y personas que usted ve hoy día en la televisión hablando y pontificando. Entonces, señor, señora, el mejor legado que usted le puede dar a sus hijos, ¿sabe cuál es? La educación. Ojalá de calidad. Que no se le dará el Estado nunca. ¿Sabe para qué? Para que sus hijos digan, por este siniestro que quiere pudrirnos la vida, no voy a votar. Roberto, ¿Sí? ¿sabe qué nos falló? El tiempo. Exacto. Pero estoy recién partiendo. Bueno, así son las cosas. Muchas gracias por su tiempo y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana en Código 21. Gracias.